Stephen Hawking dijo que una de las formas de viajar al futuro podría ser construir un vehículo capaz de alcanzar casi la velocidad de la luz, y decía casi porque nada puede superar la velocidad de la luz. Este es uno de los principios básicos de la ciencia. Más allá de teorías difícilmente comprobables, la velocidad de la luz es una herramienta indispensable para la astronomía y la física. Gracias a ella, podemos saber a qué distancia nos encontramos de otros lugares del universo. Pero, ¿a qué velocidad viaja la luz? El primero en medirla fue el astrónomo James Bradley, quien determinó en 1728 que la luz se mueve a 301.000 kilómetros por segundo. El cálculo lo hizo observando el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol en 1983. La Conferencia General de Pesos y Medidas redefinió el metro. Desde entonces, la luz tiene una velocidad exacta de 299.792,458 km por segundo, para ser muy específico, pero para términos de comodidad lo vamos a redondear a 300.000 km por segundo. Sin embargo, su velocidad varía en función del medio en el que se encuentre. Por ejemplo, en el espacio, la luz viaja a su máxima velocidad, pero en el aire su velocidad baja, es decir, la rapidez a través de un medio que no sea el vacío depende de su permisividad eléctrica, de su permeabilidad magnética y otras características electromagnéticas. En medios materiales, esta velocidad es inferior a la velocidad de la luz y se queda codificada en el índice de refracción. En modificaciones del vacío, más sutiles, como espacios curvos, efecto Casimir, poblaciones térmicas o presencia de campos externos, la velocidad de la luz depende de la densidad de energía de ese vacío. De este interesante tema vamos a hablar hoy. Vamos a desvelar si se ha hecho posible llegar a ese casi del cual nos habló el astrofísico Stephen Hawking, o por el contrario, estos físicos acaban de romper la velocidad de la luz. Para descubrirlo te invito a que te quedes hasta el final del video, pero antes dale me gusta, suscríbete al canal y toca la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Esto es el Universo Mox. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, no es posible viajar más rápido que la velocidad de la luz, y si algún día llegara a pasar, las implicaciones serían enormes. Muchos aspectos de la física tendrían que ser modificados, exponía el físico. Los fotones son bastante especiales, no solo carecen de masa, lo que les da vía libre a la hora de atravesar vacíos como el espacio, sino que además no necesitan acelerar. La energía natural que poseen significa que cuando se crean, ya están a su máxima velocidad. No hemos observado o creado nada que pueda desplazarse tanto o más rápido que los fotones. Las cosas se ponen interesantes para las partículas, ya que los electrones pueden viajar a velocidades cercanas a la de la luz. Para estas partículas, el grado de dilatación del tiempo puede ser grande. Si los objetos pudieran viajar más rápido que la luz, desobedecerían estas leyes fundamentales que describen cómo funciona el universo. Por eso se llaman leyes de la física. En la teoría cuántica de campos, la relación de indeterminación de Heisenberg indica que los fotones pueden viajar a cualquier velocidad por periodos cortos. En la interpretación del diagrama de Feynman, son conocidos como fotones virtuales y son identificados por tener propagación. Estos fotones podrían tener cualquier velocidad, inclusive mayores que la de la luz. Citando a Richard Feynman, existe también la amplitud, probabilidad de que la luz viaje más rápido o más lento que la velocidad convencional de la luz. Siempre se dijo que la luz no solo viaja en líneas rectas. Ahora sabe que tampoco lo hace solamente a la velocidad de la luz. Esto puede sorprender, que exista la probabilidad de que un fotón viaje a las velocidades más rápidas o más lentas que la velocidad convencional. Estos fotones virtuales no violan la causalidad o la relatividad especial, por cuanto no son directamente observables y la información no puede ser transmitida causalmente en las teorías. Los diagramas de Feynman y los fotones virtuales son generalmente interpretados no como una foto de lo que realmente sucede, sino como una herramienta conveniente del cálculo. Ante esta explicación, vamos a descubrir que los investigadores de la Universidad de Harvard han diseñado el primer metamaterial que cabe en un chip con refracción cero, lo que significa que la fase de la luz puede viajar infinitamente rápido. Este nuevo material, que facilita la manipulación de la luz a escala nanométrica para que las conexiones ópticas puedan integrarse en los sistemas de telecomunicación y ordenadores, se describe en la revista Nature Photonics. A la luz no le gusta normalmente ser exprimida.
En el presente siglo, los dispositivos fotónicos, que emplean luz para transportar grandes cantidades de información de manera rápida, mejorarán o incluso reemplazarán a los dispositivos electrónicos, basados en flujo de electrones, tan omnipresentes en nuestras vidas actualmente y tan natural que es tenerlos en nuestras casas. Pero existe un paso previo necesario antes de que las conexiones ópticas puedan ser integradas en los sistemas de telecomunicaciones y ordenadores. Hay que desarrollar técnicas que hagan más fácil manipular la luz a escala nanométrica. El equipo de Eric Mazur, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, puede haber ideado una de las tales técnicas al diseñar el primer metamaterial con índice de refracción cero en un chip. Los metamateriales con un índice de refracción cero exhiben propiedades físicas tales como una velocidad de fase y una longitud de onda infinita. Una onda con longitud infinita equivale esencialmente a una línea recta sin curva alguna. Hasta ahora, no había modo alguno de implementar estos materiales en un chip fotónico, restringiendo la investigación y las aplicaciones de los fenómenos citados a formas simples y escalas pequeñas. Mazur y sus colegas han diseñado y fabricado un metamaterial integrado en un chip con un índice de refracción cero en el ámbito óptico. En condiciones normales, es muy difícil manipular la luz de manera sofisticada, pero este material permite hacerlo de un chip a otro, apretando, curvando, retorciendo y reduciendo el diámetro de un rayo de luz, desde la macroescala a la nanoescala. Es una nueva y notable forma de manipular la luz. Tener una velocidad de fase infinita no quiere decir, ni mucho menos, que la luz en sí misma viaje a más de 300.000 km por segundo o no. La velocidad de fase se mide por cuán rápido se mueven las crestas de una longitud de onda. Esta velocidad aumenta o disminuye dependiendo del material a través del cual se esté moviendo. Cuando la luz atraviesa el agua, por ejemplo, su velocidad de fase se reduce a medida que sus longitudes de onda se aprietan entre sí. Una vez sale del agua, su velocidad de fase se vuelve a incrementar mientras su longitud de onda se alarga. Cuando las crestas de una onda lumínica reducen su velocidad en un material, se expresa mediante una relación llamada índice de refracción. Cuanto más alto es el índice, más interfiere el material con la propagación de las crestas de las ondas de luz. El agua, por ejemplo, tiene un índice de refracción de aproximadamente 1,3. Cuando el índice de refracción se reduce hasta cero, empiezan a pasar cosas realmente extrañas e interesantes. En un material de índice cero no existe un avance de fase, lo que significa que la luz ya no se comporta como una onda que se mueve, viajando a través del espacio en una serie de crestas y valles. Al contrario, el material de índice cero crea una fase constante, todo cresta o todos valles alargándose en longitudes de onda infinitamente largas. Las crestas y los valles oscilan solo como una variable del tiempo o del espacio. Esta fase uniforme permite que la luz se estire o se apriete, se retuerza o se gire sin perder energía. Un material de índice cero que encaje bien en un chip podría tener muchas y muy buscadas aplicaciones, especialmente en el mundo de la computación cuántica. Dijo Yang Li: este metamaterial de índice cero ofrece una solución para el confinamiento de la energía electromagnética en diferentes configuraciones de guía y de onda. El metamaterial se compone de matrices de silicio insertadas en una matriz polimérica y enfundadas en una película de oro. Puede asociarse a guías de onda de silicio con los componentes fotónicos integrados estándar y chips. En la óptica cuántica, la falta de avance de fase permitiría emisores cuánticos en una cavidad índice cero, o es una guía de onda para emitir fotones que siempre estén en fase entre sí. Esto lo dijo Felipe Muñoz. La luz se mueve infinitamente rápido con un nuevo material dentro de un chip. Es una nueva forma remarcable para manipular la luz. Si te ha gustado este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al canal, toca la campanita para que sigas nuestro contenido y recuerda comentarnos qué te ha parecido este tema, si realmente crees que en algún momento podremos tener algo que supere la velocidad de la luz y sobre cuánto tiempo crees que la humanidad tardará en tener estos avances tecnológicos. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Mox y hoy me despido con una frase de Albert Einstein: la persona que nunca se equivoca, nunca prueba algo nuevo.